En el libro de Jonás encontramos el informe de un profeta hebreo que tuvo que testificar acerca de Dios en tierras lejanas, muy distante de la tierra donde él se sentía cómodo. La verdad es que Jonás pasa a ser el único profeta del Antiguo Testamento que fue llamado a testificar en el extranjero. Tenemos acá un interesante manual de lo que es la actividad misionera en tierras extrañas. A pesar de los aspectos negativos y positivos de este profeta, indudablemente extraemos lecciones muy importantes para nuestra vida cristiana en el día de hoy. Estamos iniciando, queridos amigos, su programa Lecciones de la Biblia. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Hechos, capítulo 10, versos 34 y 35. Reiteramos la bienvenida a cada uno de ustedes, queridos amigos de Nuevo Tiempo, Canal de la Esperanza. Estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia, así que invitamos a todos los amigos que tengan la posibilidad de tener un ejemplar de las Sagradas Escrituras, que puedan tenerlo allí consigo para que puedan seguir nuestro estudio en esta hora. Y nos encontramos gratamente acompañados por el pastor Miguel Ángel Victoriano. Él es pastor de la Iglesia Adventista y está con nosotros precisamente para que podamos estudiar un gran tema junto a nuestros amigos. Miguel Ángel, bienvenido a nuestro estudio de Nuevo Tiempo y a compartir junto a nuestros amigos televidentes. Muchas gracias, Juvenal. Una alegría para mí estar acá contigo. Muy bien, y estamos listos ya para iniciar nuestro estudio de esta hora, amigos, y como siempre lo hacemos, vamos a invitar al pastor Miguel Ángel para que él nos guíe en oración. Vamos a buscar la presencia del Altísimo. Oremos. Oremos. Santo Padre, gracias te damos por la oportunidad de abrir tu palabra y sacar de ella grandes tesoros, lecciones que van a enriquecer nuestra vida. Imploramos que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes y corazones y que las enseñanzas que saquemos en este momento al estudiar tu palabra sean de riqueza para nosotros y para nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, lo que ya hemos estado considerando durante estas semanas anteriores deja muy en claro de que Dios tiene una visión misionera de su iglesia. Correcto. A través del tiempo, y hemos estado analizando algunos personajes bíblicos que destacaron precisamente por esta labor que indudablemente deja entrever claramente cuál es el propósito de Dios, que es buscar al ser humano que se ha perdido. Ahora, Miguel Ángel, encontramos acá en el personaje que vamos a tocar, que es Jonás, un hombre muy particular que es llamado a predicar hacia el extranjero. Pareciera ser que él es el primero en este caso de recibir un llamado como tal. ¿Qué te parece esto? Sabes que Jonás debe ser uno de los personajes más conocidos de la Biblia, del Antiguo Testamento, sobre todo por los niños. La historia esta de alguien que es tragado por un pez atrapa. Captura la atención de inmediato. Captura totalmente. Y me imagino que para muchos lectores de la Biblia esto es lo que más llama la atención. Pero a pesar de esta figura que aparece en el relato, la esencia del mensaje de Jonás va más allá del pez. La esencia del mensaje de Jonás y lo que lo hace singular es precisamente lo que mencionabas. Es que pareciera que es un caso muy atípico dentro de la literatura del Antiguo Testamento. Es un profeta del pueblo de Israel enviado a predicar fuera de la nación de Israel a un pueblo pagano, a quien se le ofrece una oportunidad de arrepentimiento y salvación. Bueno, y también es un precursor de lo que posteriormente y siglos más tarde Jesús en la Gran Comisión entrega a los discípulos para que salgan a predicar a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Entonces, el hecho de que Jonás haya sido llamado tan tempranamente a una misión fuera del contexto del pueblo de Israel, indudablemente que es un hito
que queda como un auténtico ejemplo también en las misiones extranjeras. Bueno, comencemos entonces a desarrollar nuestra temática, Miguel Ángel, partiendo por el hecho de que Jonás es un hombre o un profeta que fue muy respetado también porque anticipó en su momento y en su oportunidad que Israel iba a recapturar Siria. Y esto aparece en el libro de los Reyes. Interesante ver cómo un hombre ya estaba adquiriendo un respeto único. Sin embargo, podemos ver que es como una mezcla de virtudes, de defectos muy marcados, pero que no impidieron que Dios pudiera utilizarlo en una gran tarea. Creo que una de las cosas que le da credibilidad al relato bíblico es que la Biblia presenta a las personas tal como son. La Biblia no trata de maquillar a las personas, a los personajes, de mostrar solamente sus lados buenos, los muestra como humanos, tal como son, con sus defectos, con sus virtudes. Una de las características esenciales de un profeta es que se tiene que cumplir lo que dice. Y creo que el relato comienza con la premisa de que Jonás era un verdadero profeta, llamado por Dios, y que sus predicciones habían sido verdaderas y esto le había dado credibilidad en medio del pueblo. Pero también es una persona sujeta a debilidades, a dudas, y entonces uno, que a veces tiene la tendencia a idealizar a estos personajes, se da cuenta de que eran personas muy similares a nosotros. Bueno, y por lo mismo también me imagino que la Biblia es tan cercana a nosotros, ¿ah? Nos impresiona, nos sentimos identificados con los personajes, podemos ver que no importan las virtudes y las limitaciones de cada individuo, Dios puede utilizarlos simplemente con el hecho de que nosotros queramos que Él pueda realmente guiar nuestra vida y ser útil en su servicio. Imagínate, estamos hablando de un relato que tiene miles de años de antigüedad, un evento que sucedió en el pasado a gran distancia, pero hoy un cristiano en el 2015 que experimenta dudas frente al llamado de Dios, a la misión, al deseo de poder hablarle a otros de Cristo, se puede sentir plenamente identificado con la historia de Jonás. Ahora, él era un hombre indudablemente que tenía una relación con Dios, era un hombre de oración también, pero cuando recibe este llamado, parece que en ese instante vacila y no sabe realmente si debe cumplir con este mandato, porque me imagino que de partida se sintió extraño de que tuviera que ir a algún lugar en particular, sobre todo quienes habían sido sus opresores anteriormente, a predicarles el mensaje del Dios vivo. Creo yo que tiene que haberse sentido muy contrariado con el mandato que estaba recibiendo. Sí, sin duda. Creo que él no entendía por qué Dios le pedía eso. ¿Por qué darle la oportunidad de la salvación? ¿Por qué otorgarle gracia a un pueblo pagano? El relato no nos da detalles del trasfondo familiar, emocional que el profeta tenía para enfrentar y tomar la decisión que tomó. Solamente nos dice que él se fue en el sentido totalmente opuesto de lo que Dios le había dicho. Pero podríamos suponer precisamente que Asiria, que era el imperio dominante e imperio opresor, Jonás había tenido algún tipo de encuentro con esta potencia y quizás algún sentimiento totalmente negativo, de rechazo, de repudio contra ellos, y de pronto sentir que él iba a tener que ser instrumento de una posibilidad de salvación para ellos, lo hizo cuestionarse. Además está el concepto de que en aquel tiempo el pueblo de Israel sentía, y Dios de alguna manera había entregado esta clara visión de que las naciones tenían que llegar hasta el pueblo de Dios para poder ver realmente las bendiciones que recibían y poder aceptar el mensaje de un Dios vivo y un Dios vigente también para ellos. Sin embargo, en este caso es todo lo contrario. Se le ordena a él concretamente que vaya hasta Nínive, una de las capitales, en este caso de Asiria. Eso también tiene que haberlo confundido. Totalmente, totalmente. La salvación se podía alcanzar a través del pueblo de Israel, a través del templo, viniendo a Jerusalén, casa de oración de todas las naciones, de todos los pueblos. Pareciera que esta figura que toma Jonás de ser casi como un primer apóstol enviado a predicar hacia afuera. ¿Recuerdas tú que a los apóstoles mismos les costó entender esta misión? Por eso es que Pablo toma como suya la misión de predicar a los gentiles, porque los mismos apóstoles en un inicio tuvieron ese rechazo. Pedro tuvo que recibir un llamado directo del Señor de ir a predicar a los gentiles.
¿cuánto más difícil habrá sido entender esto para Jonás? Exactamente. Ahora, entrando ya directamente en el momento mismo en que él acepta este llamado, como tú acabas de decir, sale para el lado contrario, debería haber ido para el este y se fue al oeste. y se fue al oeste. ¿Ah? Correcto. O sea, no podría haber sido más directa la actitud de rebeldía y de oposición al mandato de Dios. Pero pareciera ser que nadie, y de hecho así es, puede escapar a la voluntad de Dios cuando una persona de alguna manera se predispone para ser utilizada por el Señor, a pesar de que a lo mejor no tenga toda la disposición manifestada en este caso. Y ahí llama la atención, Miguel Ángel, cómo él se sube a esta embarcación rumbo a Tarsis, pareciera que está escapando, pero la verdad es que no es así, Dios está muy cerca de él y de alguna manera se manifiesta poderosamente a través de levantar una tempestad que indudablemente cambió todas las cosas. Sí, yo me imagino a Jonás tratando de huir de Dios, pero aún en su intento, plenamente consciente de que lo que él quería hacer era totalmente imposible. Cómo poder huir de su presencia, cómo poder tratar de esconderse de Dios, ¿a dónde iría? Y ese desánimo que embargó su corazón, ese deseo de irse a lo más profundo del barco y dormirse y no estar despierto para no estar pensando en lo que realmente estaba haciendo, tratar de ahogar su conciencia en el sueño. Es una figura bien interesante de cómo se siente el ser humano cuando sabe que está desobedeciendo a Dios, sabe que está yendo en contra de la voluntad de Dios, pero aún así su naturaleza lo lleva a hacerlo. Y su conciencia, me imagino, no lo tenía tranquilo, No lo dejaba tranquilo. bajo ningún punto de vista. Pero llama la atención también el hecho de que a pesar de él manifestar algunas reacciones contrarias a lo que Dios hubiese esperado de uno de sus hijos, sin embargo es un hombre sincero, porque cuando llega el momento en que esta situación ya se vuelve insostenible, aquellos tripulantes y gente avesada, me imagino, en situaciones de mar, ya estaban a punto ya de ver que esto se estaba perdiendo la batalla. Sin embargo, él asume su responsabilidad y dice, yo soy hebreo. Cuando le preguntan, Se identifica. Se identifica como Correcto. tal y siente que la responsabilidad de lo que está sucediendo está recayendo sobre sus hombros. Me parece que esa es una cualidad interesante de que cuando necesitamos asumir un rol, que en este caso no es grato para él, sin embargo, él no tiene problema en hacerlo. Hay ocasiones en que nosotros queremos hacer lo correcto y en el proceso de tratar de hacerlo nos equivocamos, erramos el rumbo. Pero hay otras ocasiones en que abiertamente entramos en un estado de rebeldía, sabemos lo que es correcto y decidimos hacer lo contrario. Esta es la segunda situación en la que estaba Jonás. Jonás siempre supo que era lo correcto y que no era lo correcto. Estaba consciente. Y estaba consciente de que estaba haciendo algo incorrecto. Pero es interesante notar de que aún en la conciencia de su pecado, él tuvo la oportunidad de tratar de arreglar de alguna otra forma esto. Incluso llegó a estar dispuesto a sacrificar su vida por salvar a los otros porque sabía que él era el que merecía morir, porque él era el que había cometido el pecado, la rebeldía en contra de Dios. Mientras que los tripulantes del barco simplemente estaban sufriendo daño colateral de viajar junto a alguien que estaba huyendo de Dios. ¿Qué te dice a ti, Miguel Ángel, el hecho de que Dios haya tenido en consideración a un hombre que abiertamente estaba yendo en contra del mandato? Como tú acabas de decir, él estaba consciente realmente de su deber, sin embargo, no lo quería cumplir y se notó abiertamente a través de la reacción. Esto que podría ser constitutivo de que más de alguien hubiese pensado, no, Dios tiene que rechazarlo, ya no es el candidato adecuado o ideal para esta misión. Sin embargo, Dios insiste en que él tenía que cumplir esta tarea. Definitivamente, si hubiésemos tenido que seleccionar a alguien como seres humanos para esa misión, hubiésemos descartado a Jonás. Esa actitud hubiese sido suficiente Claro. para que nosotros lo saquemos de la lista de candidatos. No es un hombre confiable. Para nada, no merece el privilegio que se le estaba entregando. Afortunadamente es Dios quien juzga, no los seres humanos. Yo creo que hay una gran lección allí, ¿no? Y de hecho estamos llamados a que de alguna manera como hijos de Dios podamos emular o imitar esa actitud que tiene Dios de misericordia y a la vez también de paciencia. A veces somos tan impacientes, queremos que las personas reaccionen de una determinada manera en forma rápida.
Sin embargo, gracias a Dios, como tú acabas de decirlo, es Dios quien finalmente juzga. Y Él es justo. Exactamente. Y misericordioso a la vez. Así es. Ahora, dentro de esta situación crítica que se estaba viviendo, indudablemente vemos que se produce una salvación milagrosa, ¿ah? Porque finalmente Él asume su responsabilidad, está dispuesto a que lo tomen y lo echen ahí al embravecido mar, dispuesto a morir. Sin embargo, una vez más se ve la intervención soberana, milagrosa, fuera de toda lógica, para que sea un milagro efectivamente de parte de Dios. Esto revela, Miguel Ángel, que Dios puede utilizar su poder maravilloso para cambiar las cosas cuando se está pretendiendo lograr un propósito, en este caso de salvación para un pueblo en particular. Por supuesto que sí, Dios es soberano. Dios es soberano de la creación, del tiempo, de la historia. Dios actúa, interviene constantemente en la historia. No creo en un Dios que se rige por reglas externas. A veces se habla de las leyes de la naturaleza. Creo en un Dios soberano y las manifestaciones de las cosas como las conocemos, el orden de las cosas, no son otra cosa que una manifestación de la voluntad de Dios. Y Dios, de manera soberana, puede intervenir y cambiar el conducto común, como conocemos, lo que llamamos normal de las cosas. Y a esa intervención le llamamos un milagro, pero un milagro no es más que la manifestación de la voluntad de Dios. Indudablemente. Ahora vemos acá, y creo que nuestros televidentes que están escuchando este programa y conocen esta historia, y tú lo mencionabas al comienzo, una de las cosas que más sobresale es que finalmente dice, en esta parte de la historia lo traga un gran pez. No se identifica el tipo de pez, el original no lo dice. Sin embargo, esto no va en contra de lo que tú decías, la soberana voluntad de Dios. Por sobre todas las cosas, Dios está manifestando acá su permanente amor y deseo de salvación hacia cada uno de sus hijos. Y Él puede utilizar distintas vías o medios para poder lograr ese propósito. Y eso me parece tremendamente importante. Mira, en la Biblia nosotros vemos repetidas ocasiones que Dios utiliza a la naturaleza, a su creación, como un instrumento de justicia y de castigo. Nosotros vemos, por ejemplo, las plagas en Egipto. O vemos ocasiones en que Dios de los cielos hace caer fuego del cielo. Pero en esta ocasión vemos a Dios utilizando a la naturaleza, a la creación, en este caso un gran pez, como un instrumento de salvación. Y esto es notable porque esto nos muestra cómo Dios, que en ocasiones puede utilizar su creación como castigo, en este caso diríamos justicia, también lo usa como instrumento de salvación, misericordia. Fíjate, Miguel Ángel, y tú lo sabes muy bien, conoces bien el relato bíblico, que el propio Señor Jesús hace alusión a este hecho. Y bueno, y dice ahí claramente en Mateo 12:40, y refleja claramente que la experiencia de Jonás es un tipo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Me parece que es realmente muy impactante esta relación, porque no me imagino a Jonás pensando que esto iba a suceder, obviamente, o que iba a ser finalmente considerado por el propio Hijo de Dios. Me parece que un acto que puede ser a lo mejor importante, indudablemente, pero un acto puntual en la historia puede tener un efecto tan importante hacia adelante, a tal punto de emular el momento en que Cristo muere en la cruz del Calvario. Jesús mismo dice, no tendrán otra señal, sino la señal de Jonás. Muy bien, amigos, vamos a hacer un breve alto en nuestro programa Lecciones de la Biblia. Estamos iniciando este estudio acerca de un personaje tan importante en la historia bíblica del Antiguo Testamento como lo es Jonás. Les invitamos para que permanezcan en nuestra sintonía. Vamos y ya retornamos. Queridos amigos, estamos nuevamente de regreso junto a ustedes después de esta pausa
Estamos compartiendo lecciones de la Biblia a través de Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza, junto al pastor Miguel Ángel Victoriano. Y bueno, pastor, interesante darnos cuenta que en el caso de Jonás, nuestro personaje que estamos examinando, podemos sacar varias lecciones importantes, pero una de ellas es que cuando se encuentra en una situación de extrema necesidad allí en el gran pez, al interior del gran pez, él ora y realmente pide y clama al Señor. Tal vez podríamos dejar muy en claro de que esta situación no es tan difícil de encontrar cuando nos vemos en situaciones de apremio. Es muy fácil que nosotros podamos a lo mejor prometer a Dios y decir, bueno, Señor, si me salvas de esto, entonces yo te prometo esto otro. Y sabes que fuimos a la calle a consultarle a los amigos que encontramos por ahí para preguntarles exactamente qué es lo que ellos responden frente a la siguiente pregunta: si han cumplido con las promesas que hacen a Dios. Y esto fue lo que escuchamos. Veamos. Siempre. No le hago promesas. No, yo no le hago promesas a él. ¿Ah? Solamente creo en él. Sí, se la hice el sábado. El sábado se la hice en un retiro que fuimos a hacer para allá, para el envase del yeso. Y eran como las 4 de la mañana y el pastor dijo, háganle la promesa que quieren hacerse al Señor. Y yo le dije, Señor, yo quiero que usted me sane de la úlcera gástrica que está en desangramiento. Y ayer el Señor hizo un milagro en mi casa. Con un instrumento y solamente me puso la mano aquí, sentí un calor. Y a la media hora me dijo, el Señor ya hizo lo que tenía que hacer, yo ahora me voy. Y cuando salí para afuera para ver a esa persona, no estaba en ningún lado. Yo le pregunté a una vecina, le dije, ¿no vio salir una varona con una falda café? No, me dijo, no he visto a nadie en doblar. Y me devolví y le puse, doblé rodilla y le daba gracias a Dios porque había sido el Señor el que entró a mi casa ayer. Y una vez más el Señor me demuestra que tiene misericordia para mi vida y para los que le creen y le buscan. Porque en este tiempo que ya nos queda poquito, hay que aferrarse con todo al Señor. Con todo, con petaca, porque ya no hay tiempo. Él viene muy pronto. Y le digo a aquellos que están en el mundo que busquen a Dios, que se acerquen, que hay milagros, que los milagros que se hacían 2000 años atrás, Dios lo está haciendo ahora. Porque eso es lo que quiere el Señor, que uno se disponga en las manos de Él. Muchas bendiciones. No, nunca le he hecho una promesa a Dios. Pero sí, una vez me puse en sus manos porque estaba muy mal. Y efectivamente, Dios siempre está contigo, siempre está con todos. Algunos los vemos o lo podemos sentir y a otros les llegará en su momento. Pero sí. Bueno, chao. Bueno, ahí teníamos las respuestas, Miguel Ángel, ¿qué te parecieron? Bastante variadas. Más de alguien dijo, yo no creo en Dios, por lo tanto no prometo nada. Pero parece que el común denominador no promete, o si promete sabe que está dentro de un plano muy serio, porque la promesa es delante de Dios y hay que cumplirla. Interesante el caso del espectador que sí le había prometido a Dios y que sintió y pudo experimentar una respuesta que él identifica como una respuesta directa del Señor. Un verdadero testimonio. Tremendo. Tremendo. Bueno, entonces nos queda bastante claro que sí podemos prometerle a Dios, pero hay que tener, yo creo, el cuidado sumo de pedirle precisamente a Él que nos dé la fuerza para que nosotros podamos cumplir aquella promesa que esté de acuerdo y dentro del marco de su voluntad, porque a veces podemos prometer cosas que indudablemente pueden no ser lo que Dios quiere que nosotros prometamos. O cosas que no dependen de nosotros y están fuera de nuestro control, por lo tanto no podríamos cumplir. Ahora, Miguel Ángel, ¿qué dirías tú respecto del tema de la oración? Porque ahí hay un punto bien importante a destacar. No es cualquier oración la que él eleva en este momento de apremio, y creo que podemos nosotros también de alguna manera sacar un buen provecho de la oración de Jonás. Mira, es interesante cuando uno lee el relato poder hacer un ejercicio mental y tratar de colocarse en el tiempo y espacio de lo que está relatando, sobre todo en estas historias. Y yo trato de imaginar cómo habrá sido ser lanzado al mar, comenzar a ahogarte, llega un punto en que dejas de luchar. Sabiendo que va a una muerte segura. A una muerte segura, desde el momento en que tú diste la idea, láncenme al mar y esto va a finalizar. Y de pronto ser tragado por un pez, oscuridad, un ambiente difícil para la vida,
Y me imagino que Jonás ya estaba resignado a morir, se echó a morir, como se dice popularmente. Y de pronto 1 hora, 2 horas, un día, me imagino que sin la posibilidad de calcular el tiempo, sin tener realmente una noción. Conmocionado con lo que estaba pasando. Y debe haber sido eterno el tiempo. Y de pronto darse cuenta de que no va a morir, porque si Dios quisiera que muriese, ya habría muerto hace rato. Entonces hay algo. Hay un propósito. ¿De qué se trata? Y el relato me da a entender de que Jonás fue echado, dice el versículo 17, capítulo 1, el Señor dispuso un gran pez para que tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Y luego el capítulo 2 dice, entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió, desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Y cuando finaliza esta oración, versículo 10, entonces el Señor dio la orden y el pez vomitó a Jonás a tierra firme. Yo me pregunto, si el primer día Jonás hubiese orado, quizás se hubiese ahorrado 2 días dentro del pez. Es muy probable. Pero qué terrible que es que los seres humanos tenemos que muchas veces llegar hasta una situación insostenible, a tocar el fondo donde ya no es posible caer más abajo para recién humillarnos y alzar la vista a los cielos. Me parece bastante fuerte eso que acabas de mencionar, porque no cabe ninguna duda de que muchas veces no se entiende el proceder humano. Lo que tú acabas de decir es muy cierto, porque a veces Dios nos manda un llamado, de alguna manera las circunstancias que se van dando en nuestra vida están diciendo algo, hay una voz que indirectamente se está manifestando, pero no queremos escucharla. Sin embargo, también es interesante notar cómo, a pesar del rechazo, de lo que él no hizo en un comienzo, sin embargo, a pesar de que lo hace en un tiempo tal vez un tanto tardío, sin embargo, Dios lo escucha, y de qué manera. Y tú acabas de mostrar ahí cómo la Biblia dice que fue vomitado por el pez en el momento oportuno y ahora sale hacia la orilla para realizar su labor misionera. Y de hecho no es menor que está catalogado Jonás como el más exitoso de los misioneros del Antiguo Testamento. O sea, tuvo que pasar por una prueba muy severa para primero pasar por ella para luego lograr el éxito. Hay un mensaje también allí, ¿no? Totalmente. Si lo comparamos con Noé, por ejemplo, que predicó 120 años y algunos dirán que tuvo un fracaso al solo él y su incluir familia. A su familia, que en sí es un tremendo mérito que toda su familia entrara al arca. Pero fíjate que Jonás clamó al Señor en el momento de desesperación y el Señor lo rescató. He escuchado a muchas personas decir, pastor, ya no tengo esperanza. Pastor, yo ya no tengo vuelta. Pero sabes, nosotros no somos los que definimos cuando se acabó nuestra oportunidad. Dios es quien define eso. Qué importante. Y nosotros podemos creer que ya no hay esperanza para nosotros, como Jonás en el vientre del pez después de 3 días. Y Dios puede tener otra decisión para nosotros. Y sabiendo ahí que Él era el causante de todo lo que estaba sucediendo justamente por su rebeldía. Ahora, importante destacar también aquello en relación a lo que estás mencionando, porque en su amor, en su misericordia, a veces Dios puede tomar distintos caminos hacia la vida de sus hijos, pero siempre hay un propósito salvífico, no solamente hacia Él, sino también hacia muchas personas a las cuales Él iba a entregar un mensaje redentor. Pero es interesante notar lo que tú acabas de decir. Me llama mucho la atención porque no somos nadie nosotros como seres humanos para catalogar a alguien como caso perdido. Correcto. A veces decimos, no, si esta persona ya le hemos dado estudios bíblicos, la hemos visitado, no tiene reacción, para mí que no tiene vuelta. Pero no sabemos la obra del Espíritu Santo. Dios está trabajando intensamente, a veces no se percibe en forma tan clara, pero sabemos que la obra de Dios es imperceptible, pero no por eso menos efectiva. O sea, el Espíritu Santo trabajando en forma activa. Cuando los marineros tomaron a Jonás en sus brazos y lo lanzaron al mar, lo dieron por muerto. La sociedad lo dio por muerto. La gente pensó que su vida había acabado.
pero nadie está muerto hasta que Dios lo dice. Y de paso, entre paréntesis, los marineros fueron los primeros que recibieron este mensaje. Testimonio. Este testimonio, exactamente, porque él reconoció su rebeldía. No querían echarlo al mar, obviamente, pero finalmente tuvieron que hacerlo. Pero yo creo que todos ellos se quedaron con un testimonio poderoso. Pienso, por ejemplo, en los mártires, las personas que murieron en la historia, que donde uno moría aparecían 10, justamente por el testimonio firme y valiente de aquellos que estaban dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. Clamaron a todos los dioses que conocían, a todas las deidades existentes, y la tempestad no calmó, no paró. Pero apenas echaron a Jonás en el mar, Jonás, un siervo de Dios que estaba huyendo de su Dios, entonces ellos entendieron que el Dios de Jonás era el verdadero Dios. Ahora, dentro del contexto de la evangelización que Jonás llevó a cabo, tal vez no utilizando este término probablemente, pero él tenía una misión clara que era mostrar a un Dios salvador, a pesar de que él, obviamente ya lo dijimos, no tenía una clara simpatía por la gente de Nínive. Sin embargo, el éxito le acompañó porque hubo una reacción extraordinaria. Él comenzó a proclamar y dentro de la proclamación la gente se sintió tremendamente impactada y comenzaron de capitán a paje, como decimos habitualmente, a tomar una actitud de resguardo frente a la inminencia del problema que se les venía. Jonás nos muestra al Dios de las segundas oportunidades. No solo le salvó la vida, sino que le permitió nuevamente recibir el privilegio de ser un enviado de Dios. Y el Señor le vuelve a hablar y le dice, anda a la gran ciudad Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Una segunda vez en que el Señor le da esa misión. Y yo estoy seguro que esta vez Jonás no titubeó, se fue directamente a donde tenía que ir. No dijo voy a pasar a descansar, no, esto ha sido muy traumático, necesito unas vacaciones. No, se fue directamente, porque cuando uno es consciente de dónde nos ha sacado el Señor, y qué más gráfico que ser consciente que Dios te sacó del sepulcro, de un sepulcro de agua, de estar enterrado vivo. Cuando somos conscientes de lo que Cristo ha hecho por nosotros, entonces cualquier cosa que Cristo nos pida no es nada el sacrificio que nosotros tuviésemos que Y hacer. de hecho la expresión 3 días y 3 noches ahí en el vientre del pez es una expresión en el hebreo de la época que daba clara alusión al Seol. Correcto. ¿Cierto? La correcto. persona iba derecho a la muerte, una muerte inevitable, pero que Dios intervino de manera extraordinaria y maravillosa. Ahora, frente a todo esto, me gustaría preguntarte, Miguel Ángel, porque vemos acá que Dios advierte, podríamos decir, entre comillas, amenaza al pueblo de Nínive, que si ellos no se arrepentían, iba a venir una consecuencia. Hay una relación también de advertencia de parte de Dios y también de promesa de que si tomamos el camino correcto, indudablemente las cosas van a cambiar a favor nuestro. El Señor no nos amenaza por amenazarnos nada más. Muchas veces esto que llamamos amenazas son simplemente un relato de las consecuencias que traería nuestra propia conducta O sea, Él lejana nos a advierte Cristo. con anticipación lo que efectivamente podría pasar. Correcto. Si tú continúas en esta conducta de rebeldía, de una vida lejos de la voluntad de Dios, de rechazo, finalmente esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar. No es que el Señor te castigue con la muerte, sino que la muerte es la consecuencia de tu conducta. O sea, finalmente uno escoge el camino que Coloco estima conveniente coloco delante de ti la vida Claro. y la muerte, escoge. O sea, el libre albedrío que tenemos cada uno de nosotros y la libertad moral de poder escoger es la que finalmente decide cuál es nuestro destino. Y eso muestra realmente la magnitud del amor de Dios, que nos da esa opción, esa libertad. Ahora, decíamos al comienzo, Miguel Ángel, de que Jonás es el primer misionero hacia el extranjero, ¿no? Aquí se ve que es compatible finalmente, a pesar de que las culturas hayan sido completamente distintas o diferentes, de que en esta relación intercultural con otros pueblos, el mensaje del Evangelio es realmente efectivo para todos.
Dios habla de que este mensaje debe ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Se repite posteriormente en el libro de Apocalipsis. O sea, no existe nadie que quede ajeno a este llamado tan importante de parte de Dios. Las necesidades humanas son las mismas. No importa la cultura, no importa las diferencias étnicas, El raciales, el idioma, el nivel de educación de una persona a otra. Las necesidades humanas son iguales a todos. Todos tenemos necesidad de sentir paz en nuestro corazón, de ser perdonados, de sentirnos amados, de entender que le pertenecemos a alguien, que nuestra vida tiene un propósito, que no somos producto de la casualidad, que hay algo más allá después de la muerte. Y esto se ve de manera clara en este pueblo que a los ojos de Jonás no merecían ningún perdón, ninguna posibilidad, pero a los ojos de Dios eran preciosos. Bueno, y vamos a ver un poquito la reacción que tuvo Jonás, sorprendente también, después de lo que pasa allí en Nínive, que la gran mayoría ya conoce, cómo ellos se arrepintieron. Dios se arrepintió de ejercer lo que iba a ejercer sobre ellos. Y hay una reacción que no puede pasar en vano y que vamos a comentar un poquito más en el siguiente bloque, queridos amigos. Queremos invitarles a ustedes para que permanezcan en nuestra sintonía. Vamos a una breve pausa y ya regresamos nuevamente junto a cada uno de ustedes. Ya estamos de vuelta, queridos amigos televidentes, junto a ustedes en la parte final de nuestro programa de Lecciones de la Biblia. Hemos estado examinando a este interesantísimo personaje del Antiguo Testamento. Nos referimos a Jonás. Creo que ya estamos sacando lecciones muy importantes para nuestra vida presente. Y junto al pastor Miguel Ángel estamos viendo cómo esto se aplica a nuestra vida también presente y actual. De una u otra manera, lo que hemos ido haciendo ha sido no solamente describir al personaje, sino también cómo la experiencia de él es una ayuda para nosotros, tanto en nuestra búsqueda de Dios, como también en dejarnos guiar para sus propósitos divinos, en este caso misioneros. Correcto. Ahora, mira, yo te quisiera presentar, Miguel Ángel, y a los amigos de manera especial, este material. Es un material que estamos ofreciendo en forma completamente gratuita, se llama La Biblia Habla. Es una guía de estudios, queridos amigos televidentes, una ayuda eficaz para poder entender más directamente la palabra de Dios. Y bueno, tiene temas variados, lo estoy abriendo en este momento. Acá tenemos el juicio ha llegado, un tema que indudablemente interesa a muchos. 1000 años en la tierra y en el cielo. Tenemos otra lección acá, consuelo en la aflicción, qué pasa cuando estamos pasando por un momento de dificultad, qué es lo que Dios nos promete, especialmente cuando estamos viviendo momentos de sufrimiento. Precisamente hay una lección destinada a esto, por qué hay sufrimientos, quién es el responsable de que suframos, cómo hablar con Dios. Bueno, todas estas preguntas tienen una respuesta tremendamente efectiva a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué te parece este material, Miguel Ángel, para que nuestros amigos también lo puedan solicitar? Maravilloso. ¿Y cuánto cuesta un material así tan valioso? Buena pregunta, muy buena pregunta. La verdad es que este material no tiene costo desde el punto de vista monetario. Lo que encierra realmente es maravilloso, pero para todos nuestros amigos simplemente nos pueden llamar o nos pueden escribir a la información que está apareciendo en pantalla y de esta manera nosotros vamos a hacerle llegar con todo agrado este material a sus hogares, al lugar que ustedes así estimen conveniente. Y también tenemos nuestra casa editora sudamericana que produce una gran cantidad de materiales, libros, revistas, materiales didácticos, especialmente para toda la familia. Y vamos a ver algo, Miguel Ángel, y que está abierto para cada uno de ustedes. Vamos a ver esto entonces. Veamos. Hola estimados amigos, nuevamente nos encontramos en un capítulo más de Lecciones de la Biblia. En esta oportunidad
les quiero presentar este hermoso libro de Kimber Lantry titulado El rey que no podía predicar, que cuenta la historia de George King, un misionero enamorado de Dios que quería predicar pero no se animaba a hablar en público. Entonces, Dios le muestra cómo mediante la página impresa se puede llegar a muchas personas, tal como usted o como yo podemos hacerlo simplemente regalando un libro. Si le interesa adquirir este material, puede acercarse a nuestra librería en Santa Elena 1038, Santiago de Chile, o llamarnos al teléfono 02 4418 266, o bien escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. Lo invitamos a seguir disfrutando de este hermoso programa Lecciones de la Biblia. Bueno, y después de haber comentado un poquito con los amigos acerca de estos materiales, volvemos nuevamente a Jonás y dijimos en el bloque anterior que vamos a ver un poco la reacción. Y ahí en el capítulo 4, específicamente, se confirma que el mayor obstáculo que Dios tenía para conseguir que su profeta estuviera totalmente involucrado y comprometido con esta misión mundial no era la distancia, no era el viento, los marineros, los peces, los ninivitas, sino que finalmente era él mismo. La actitud que él adopta al ver que aquellas personas se arrepienten no es la habitual. Cualquiera estaría contento, estaría feliz. Su trabajo fue tremendamente exitoso, pero pareciera ser que en el caso de Jonás no es así. ¿Qué te parece esa reacción? Y es curioso, él fue tremendamente exitoso no queriendo serlo. Y a mí me parece que Jonás primero se enojó por los prejuicios que tenía de que Dios le pidiera ir a Nínive a predicar. Y luego al ir a predicar se enojó por haber tenido efecto en su predicación. Me llama la atención la reacción del rey. Dice el relato que fue el rey quien tomó la iniciativa para poder, el versículo 6, capítulo 3 dice, cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo, se cubrió de ceniza y luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte. Y llama a un acto de arrepentimiento colectivo. Y es muy interesante porque Usa su autoridad justamente para eso. Pero fíjate que para que Dios haya perdonado al pueblo no fue un arrepentimiento sentido, no fingido, perdón. No fue que por orden del rey tenemos que arrepentirnos, No todos era por pongan decreto. cara de arrepentimiento. Porque Dios no hubiese considerado como válido un arrepentimiento como ese. Pero fíjate qué importante el ejemplo del líder. El ejemplo del líder. Si bien la salvación es personal, hay ocasiones en que nosotros ejercemos una tremenda influencia en la salvación de otros. Estoy pensando en papás que están en casa. Y los papás dirán, bueno, mis hijos que decidan cuando ellos estimen conveniente, la salvación es personal, yo no voy a obligar a nadie. Pero mira cómo el ejemplo de arrepentimiento, contrición de corazón del líder puede promover la salvación de todo un grupo, y en este caso una familia. Interesante, ¿no? O sea, de hecho, a nivel de familia, el papá es el rey, ¿cierto? Y la mamá es la reina. O sea, ejercen una autoridad ya por su respectiva responsabilidad que no pasa desapercibida para sus hijos. Y hoy día, ¿cuántos hijos agradecen precisamente a sus padres porque supieron darle el ejemplo apropiado y estimularlos también por el camino recto de la salvación y la vida eterna? Ahora, la actitud del rey de rasgar su vestidura, una costumbre muy semítica de mostrar duelo, dolor, es precisamente eso, el dolor. El verdadero arrepentimiento es sentir dolor por haber traicionado a Dios, por haber traicionado a Cristo. Es ser conscientes de lo feo de nuestro pecado, pero no sentir una vergüenza, ni sentir un dolor por las consecuencias del mismo, sino que un sincero arrepentimiento incluye un dolor por haber traicionado la confianza y el amor de Cristo. O sea, este arrepentimiento, lejos de alejarnos de Dios, nos acerca más a Él, nos permite realmente buscar la solución a nuestro problema que estamos viviendo. Ahora, Miguel Ángel, interesante, me gustaría que, ¿cómo lo ves tú? Estábamos comentando de que, y la Biblia menciona a Jonás,
no lo dice directamente, pero es el único que acusa, por así decirlo, a Dios por ser paciente, por ser un Dios que manifiesta su gracia, su misericordia, y se siente muy mal. Normalmente decíamos, alabaríamos a Dios, reconoceríamos con gratitud que Él se ha manifestado poderosamente en la salvación de las almas. ¿Qué estaba pasando por la mente de Jonás que reacciona de esta manera? ¿Puede pasar eso también en la vida de nosotros desde tu perspectiva? Totalmente, totalmente. Creo que desde el comienzo y a fin nos podemos sentir identificados con Jonás a pesar del tiempo y la historia. Antes de esto, solamente quiero señalar lo siguiente. El versículo 10 del capítulo 3 dice que al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino. O sea, los ninivitas no solo rasgaron sus vestiduras, no solo se sintieron tristes, hicieron lamento, no solo se quedaron en las palabras, podríamos decir, sino que se convirtieron de su mal camino. La palabra convertir habla de cambiar el sentido, un giro total, es cambiar totalmente la orientación de su mal camino. O sea, hubo un cambio de vida y el Señor vio esto y el Señor perdonó a la ciudad. Pero Jonás se enojó y no le gustó para nada. Al comienzo decíamos que Jonás había satisfecho el requerimiento para un verdadero profeta. ¿Por qué? Porque había predicho algo que se había cumplido, ¿te acuerdas? Me estaba acordando exactamente de lo que hayas mencionado al comienzo de nuestro programa. ¿No será que Jonás temía por su reputación? Claro, que lo consideraban falso profeta. Porque no se cumplía lo que él había dicho. ¿No será que Jonás puso sus intereses personales por sobre la salvación de 120.000 personas? ¿No será que a veces los seres humanos, incluso los siervos de Dios, que estamos en la tarea de poder predicar el Evangelio o el deseo de querer obedecer a Dios, perdemos el orden de nuestras prioridades y colocamos intereses personales delante de la salvación de las personas a quienes Dios nos ha mandado predicar? Llama la atención esto porque él, por lo que se ve claramente, coloca su reputación, ¿cierto?, su dignidad personal por sobre la salvación de las almas. Sí. O sea, él había sido llamado a cumplir una tarea, una misión clara, específica de salvación, que de paso nos sorprendemos de la grata reacción por parte de gente que a lo mejor para muchos era considerada como gente perdida, y de paso también hay que decir que nadie, como lo decíamos anteriormente, debe ser considerado como tal, pero finalmente él egoístamente se pone en una posición que no es la más indicada. Eso revela que independientemente que seamos o no instrumentos en las manos de Dios, siempre corremos algún riesgo de poder interponer nuestros intereses personales antes que los propósitos divinos. Y se enojó por segunda vez, porque se secó la calabaza que le daba la sombra. Se enojó y esto nuevamente reafirma la idea, estaban mal sus prioridades. O sea, ¿cómo vas a priorizar una calabaza por sobre seres humanos creados por Dios? ¿Sabes? El mensaje que generó el arrepentimiento en Nínive fue un mensaje de juicio y de destrucción. Y aquí yo veo un paralelo con el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis. El Señor dice que el pueblo remanente en el tiempo final debe predicar el mensaje de los 3 ángeles, que comienza diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es el mismo mensaje que Jonás fue a predicar a Nínive y que produjo el arrepentimiento en Nínive. Y es ese mensaje directo, fuerte, sin rodeos. Hay un juicio, todos vamos a tener que dar cuenta delante de Dios de cada una de nuestras acciones. Cuando la gente se confronta con esa realidad, entonces las personas tienen la oportunidad de arrepentirse. O sea, estamos hablando de que no es un evangelio social, sino el evangelio eterno. Correcto. El que debe ser proclamado en este tiempo final, y es un evangelio que indudablemente tiene una base bíblica total y absoluta. Si vamos a la Biblia, queridos amigos, no cabe ninguna duda que vamos a encontrar allí el mensaje claro que Dios tiene, especialmente pensando en que estamos viviendo lo que la misma Biblia denomina como últimos días. Así es. Por lo tanto, el mensaje es un mensaje extremadamente solemne para todos nosotros. Bueno, pensando un poco, Miguel Ángel, en todo lo que ya se ha dicho, seguramente van a haber aspectos que no vamos a alcanzar a considerar, pero reconocemos acá un hombre con grandes virtudes, pero también con grandes defectos.
Sin embargo, esto no fue impedimento para que Dios pudiera utilizarlo de una manera tan extraordinaria. Ya decíamos, el más exitoso de los evangelistas del Antiguo Testamento y un precursor al mismo tiempo de los discípulos y de las misiones. Por lo tanto, aquí también hay un llamado a que todas las personas son iguales delante del Señor. No hay diferencia entre personas que pertenezcan a un grupo étnico y otras que pertenezcan a un grupo completamente distinto, diferente. El llamado de Dios es para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cualquier diferencia, cualquier separación, no es algo que esté siendo grato delante del Señor. Correcto, correcto. Somos todos criaturas de Dios. Todos somos hijos de Dios y todos tenemos a nuestro alcance, a nuestra disposición la gracia y la salvación. Ahora, llegando prácticamente al final de nuestro programa, de todas las lecciones que ya hemos sacado, me gustaría preguntarte, ¿tienes algún mensaje directo para nuestros amigos televidentes en base a la experiencia de Jonás, tanto a lo que debemos hacer como también lo que no debiéramos hacer y de esta manera cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado a la existencia? Querido amigo, tú que me escuchas, quizás te has sentido identificado con esta historia. No conozco tu vida, pero sé que a lo largo de tu existencia has pasado por altos y bajos en la vida espiritual. Ha habido momentos maravillosos donde te has sentido instrumento de Dios y ha habido otros momentos donde te has sentido lejos de su gracia. Pero yo quiero decirte hoy que no importa cuán lejos te encuentres, no importa si últimamente has estado viviendo lejos de lo que sabes que es correcto, incluso si has estado transgrediendo a propósito la voluntad de Dios y huyendo a Tarsi cuando debieras haber ido a Nínive. No importa que sientas que has llegado a un punto sin retorno, no hay nada que tú puedas hacer que Cristo no pueda perdonar. Si allí donde tú estás, quizás en el vientre del gran pez, prisionero de las cadenas que te atan al pecado, hoy tú humillas tu corazón y oras a tu Dios, el Señor te va a perdonar. Pero no solo te va a perdonar, te va a restaurar y te volverá a dar una misión, un sentido, un propósito para tu vida. Volverás a tener el gozo y la paz del perdón de Dios y la seguridad de su salvación. Yo te invito a que allí donde estás puedas cerrar tus ojos. Sí, allí donde estás mirando, cierra tus ojos y eleva esta plegaria junto a mí en tu corazón. Santo Padre, aquí ante tu presencia, tal como somos, sin esconder, sin justificar, sin maquillar, sin tratar de explicar el porqué, solamente reconociendo que somos pecadores, que no merecemos nada por nuestros propios méritos. Hoy ante ti buscamos tu perdón, Señor. Confesamos nuestras faltas ante ti. Amigo, confiesa tu pecado al Señor. Confesamos nuestra falta ante ti, Señor, y te rogamos que tú puedas darnos tu perdón y que nos puedas dar una nueva oportunidad. Amén. Y que tu nombre pueda ser glorificado en nuestras vidas y que los demás puedan ver, Señor, que no hay nada imposible para ti. Amén. Colocamos nuestra vida en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, amigos, después de este hermoso momento de entrega a nuestro Dios y donde hemos podido compartir también el mensaje claro, directo, de parte de Dios hacia nuestro corazón a través de su palabra, queremos agradecer enormemente el hecho de que ustedes nos hayan acompañado en Lecciones de la Biblia, invitarlos también para que puedan estar con nosotros la siguiente vez que estemos junto a ustedes y desear las más ricas bendiciones para sus vidas y también para sus familias. Agradecemos al pastor que ha estado con nosotros, gracias Miguel Ángel, y por supuesto también agradecemos fundamentalmente a Dios que nos da este privilegio y esta oportunidad de compartir con ustedes. Será hasta la próxima, amigos. Muchas gracias, hasta que nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.